Imagine que esta mañana van a llenar el tanque. El precio era uno la semana pasada. Hoy es otro. Y la semana que viene nadie sabe. Eso ya está pasando. Desde finales de febrero de 2026, el barril de petróleo Brent superó los $100. Llegó a tocar 120. En algunas semanas, analistas de Goldman Sachs dijeron que 150 no era imposible. Y otros pusieron sobre la mesa el número que nadie quiere escuchar: $200 por barril. Pero esperen, porque el petróleo no es solo gasolina. El petróleo es el precio del camión que trae la comida al mercado. Es el costo del fertilizante que usa el agricultor. Es el flete del barco que trae los insumos. El petróleo caro no llega como un aumento en el surtidor. Llega silencioso, escondido en el precio de todo. Y la pregunta que nadie en los grandes medios está respondiendo con claridad es esta: ¿por qué una guerra en Irán, a miles de kilómetros de distancia, le está costando dinero real a ustedes aquí, en México, en Colombia, en Argentina, en España, en cualquier ciudad latinoamericana del mundo? Eso es exactamente lo que vamos a desglosar hoy. Y al final van a entender tres cosas que cambiarán cómo leen las noticias económicas de los próximos meses. Primero, ¿por qué el Estrecho de Hormuz es la llave maestra de su economía, aunque nunca hayan escuchado ese nombre? Segundo, ¿quiénes ganan y quiénes pierden en América Latina? ¿Y por qué incluso los ganadores tienen trampa? Y tercero, ¿qué viene ahora que hay un frágil alto el fuego? ¿Y qué pueden hacer ustedes esta semana para proteger su dinero? El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques sorpresa sobre Irán. La reacción de Teherán fue inmediata y fue letal para los mercados. Cerraron el Estrecho de Hormuz. Ese estrecho, un canal de apenas 34 kilómetros de ancho en su punto más estrecho, es la bisagra del sistema energético mundial. Por ahí pasan alrededor de 15 millones de barriles de petróleo al día. Eso equivale al 20% del consumo global de crudo. No es un porcentaje menor. Es uno de cada 5 barriles que el mundo usa cada día. Cuando ese corredor se cierra, o cuando apenas se abre con permiso iraní, como está ocurriendo ahora mismo, el mercado entra en pánico. El resultado fue histórico. El Brent llegó a $120 en su punto más alto durante la crisis. El WTI americano hizo algo que no había ocurrido en décadas: cotizar por encima del Brent, señal de que los mercados físicos de petróleo de transporte marítimo estaban al borde del colapso. Arabia Saudita, que debería haber podido compensar parte de esa pérdida con producción adicional, reportó que los ataques a sus propias instalaciones redujeron su capacidad de producción en 600.000 barriles diarios. Y el oleoducto que debía usarse como ruta alternativa para evitar Hormuz también fue dañado. Para cerrar el cuadro, la Agencia Internacional de Energía calificó esto como la mayor disrupción de la historia a los suministros globales de petróleo. No de los últimos años, de la historia. Ahora bien, aquí viene el dato que va a cambiar cómo ven esto. Cuando en 2025 los gobiernos de la región prepararon sus presupuestos para 2026, calcularon el precio del petróleo así. Colombia proyectó $60 por barril, Brasil 65, México 70. Todos estaban pensando en un mercado relativamente estable. El Brent llegó a 120. La diferencia entre lo que calcularon y lo que ocurrió se llama inflación, presiones inflacionarias, transporte más caro, fertilizantes disparados, fletes por las nubes. Todo eso ya llegó a la canasta básica. Rehook, sé lo que están pensando, pero nosotros no dependemos del Estrecho de Hormuz. Es verdad, América Latina no compra su petróleo en el Golfo Pérsico. Entonces, ¿por qué les afecta tan directamente? La respuesta está en la segunda capa, y es más sorprendente de lo que imaginan. Déjenme hacerles una pregunta que parece absurda. ¿Cómo hace una guerra en Medio Oriente para encarecer la tortilla en México, la arepa en Colombia o el pan en Argentina? La respuesta tiene 3 capas, cada una más impactante que la anterior. Capa 1. El precio global del petróleo es uno solo. América Latina no importa petróleo del Golfo Pérsico, pero el petróleo tiene un precio global de referencia, el Brent. Cuando el Brent sube, todo sube. Los contratos de refinación, los costos de transporte, los derivados del petróleo. Todos se calculan sobre ese índice global. No hay escape de eso. Es como decir que la leche en tu país sube aunque tus vacas estén sanas, simplemente porque la leche global se encareció. Capa 2. El fertilizante. El ingrediente invisible que nadie está mencionando. Aquí viene el dato que me parece el más subestimado de toda esta crisis. Alrededor del 33% del comercio mundial de fertilizantes, incluyendo azufre, amoníaco y urea,
Transita por el estrecho de Hormuz. Cuando ese paso se cierra, los fertilizantes escasean. Y cuando escasean, los precios se disparan. Los números son brutales. En México, la urea pasó de 9.550 a 14.010 pesos por tonelada. El fosfato diamónico, DAP, como le llaman los agricultores, subió 57,2% entre enero de 2025 y marzo de 2026. El fosfato monoamónico, 53,6%. En términos simples, casi todos los insumos que los agricultores de la región necesitan para que sus cultivos rindan bien se encarecieron en más de la mitad. ¿Y qué significa eso para ustedes? Significa que el maíz sale más caro de producir. Significa que los costos del campo se trasladan al camión, del camión al mercado, del mercado a su mesa. La FAO ya advirtió que el impacto de los fertilizantes en el índice de precios al consumidor puede tardar hasta un año en reflejarse. Es decir, lo peor todavía no llegó. En mi opinión, este es el mecanismo más peligroso de toda la crisis, precisamente porque es silencioso. La gasolina la ven subir en el surtidor. Los fertilizantes los paga el agricultor, no el consumidor directo. El traslado ocurre gradualmente, escondido en el precio del kilo de tomate, del litro de leche, del precio de la tortilla. Para cuando lo sienten en el bolsillo, la crisis ya lleva meses actuando. Capa 3. El dólar y la deuda externa. Cuando el petróleo sube, el dólar tiende a fortalecerse como activo de refugio, o al menos los países de la región tienen que destinar más dólares para importar energía. Eso presiona los tipos de cambio, y cuando el tipo de cambio se deprecia, la deuda externa en dólares se vuelve más cara de pagar. Los gobiernos tienen menos margen fiscal, pueden hacer menos políticas sociales. El ajuste termina siendo pagado por las familias. Esta es la cadena completa. Guerra en Irán, flecha. Cierre de Hormuz, flecha. Petróleo a $120, flecha. Fertilizantes más 57%, flecha. Inflación agrícola, flecha. Precios de alimentos al alza, flecha. Poder adquisitivo de las familias latinoamericanas cayendo, flecha. Inestabilidad política potencial. Cada eslabón de esa cadena ya está activo. Ahora viene la parte más interesante, porque no todos en América Latina están sufriendo igual. Hay una división que muy poca gente está explicando con claridad. Los que parecen ganar y la trampa detrás. Colombia, Venezuela, Ecuador son exportadores netos de petróleo. Cuando el Brent sube a $120, sus ingresos petroleros aumentan. Venezuela, que vende crudo por debajo del precio de mercado a China para evadir sanciones, también captura parte de esa ganancia. Ecuador reportó que el aumento del precio del crudo representa mayores ingresos para el Estado. Pero aquí está la trampa. Exportar petróleo no los hace inmunes a importar inflación. Colombia subió el precio de la gasolina en 375 pesos por galón desde el 1 de abril de 2026, porque aunque produce petróleo, tiene capacidad de refinación limitada e importa derivados. Venezuela importa gasolina refinada, Ecuador también. El petróleo caro que exportan sale por un lado, pero la inflación entra por otro. Los que claramente pierden. Chile es el caso más claro. Importa prácticamente todo su petróleo. El presidente José Antonio Kast asumió el poder semanas antes de que estallara la crisis, y ya enfrenta un aumento abrupto en los precios de los combustibles, agravado porque el gobierno anterior eliminó subsidios que consideró insostenibles. Centroamérica es el caso más dramático. Honduras, con índices de pobreza ya elevados, tuvo que subsidiar el 50% del precio de los combustibles. Panamá recibió una donación de fertilizantes de Marruecos para evitar el colapso agrícola. El Salvador ya registra aumentos en la gasolina desde el inicio de la crisis. México, paradójicamente, está en una posición difícil por una razón que no es obvia. El 60% de su electricidad viene del gas natural, y el 59% de ese gas lo importa por gasoducto desde Estados Unidos. Es el mayor comprador individual de gas estadounidense. Eso significa que la soberanía energética mexicana depende de moléculas ajenas. El gobierno congeló los precios de la gasolina regular en 24 pesos por litro, con acuerdo del 96% de las estaciones de servicio. Pero eso tiene un costo fiscal que se paga de alguna forma. Para ustedes en España y la comunidad hispana en Estados Unidos. En España, el sector agrícola estimó costos adicionales de $47 millones por semana solo por el aumento en fertilizantes y energía. El gobierno anunció un plan de acción para proteger a ciudadanos y empresas del impacto de la guerra. El Euribor, sensible a las expectativas de inflación, puede verse presionado si los precios del combustible sostienen la inflación en Europa.
En Estados Unidos, donde viven más de 60 millones de personas de origen hispano, la gasolina superó los $4 por galón, la primera vez desde 2022. Las comunidades hispanohablantes, que tienen concentración en sectores como transporte, logística, construcción y agricultura, son proporcionalmente más afectadas por este tipo de inflación energética. Pero esperen, porque la pregunta más importante no es cuánto subió la gasolina la semana pasada. La pregunta que realmente importa es, ¿qué pasa ahora? El ceasefire llegó. ¿Eso significa que esto se termina? La respuesta es más complicada de lo que los titulares sugieren, y tiene implicaciones directas para sus finanzas en las próximas semanas. El 8 de abril, Trump anunció un alto el fuego de 2 semanas con Irán. Los mercados celebraron. El Brent cayó 14% en un solo día. El WTI tuvo su mayor caída desde abril de 2020. Pero, y esto es crucial, el estrecho de Hormuz sigue técnicamente cerrado. Irán mantiene que cualquier barco debe coordinarse con sus fuerzas armadas para transitar. En las primeras 24 horas del ceasefire, solo un petrolero pasó por el estrecho. Goldman Sachs lo dijo directamente. Si el estrecho permanece bloqueado un mes más, el Brent promediará $120 en el tercer trimestre y 115 en el cuarto. Es decir, por encima de $100 durante el resto del año. El ceasefire es frágil. Irán acusó a Estados Unidos de violarlo. Israel mantiene operaciones en Líbano. Las negociaciones en Islamabad comenzaron, pero nadie sabe cuánto durarán. Y la infraestructura energética dañada, refinerías, oleoductos, plantas de gas, no se repara de un día para otro. ¿Qué pueden hacer ustedes concretamente? Primero, si son consumidores, este no es el momento de posponer decisiones financieras. La inflación energética tiene un rezago. Lo que pagaron por fertilizantes en marzo llegará al precio de los alimentos en los próximos 3 a 6 meses. Revisar su presupuesto de alimentos y ajustar expectativas es inteligente ahora, no después. Segundo, si tienen ahorros, el oro llegó a $4,780 la onza esta semana, un alza del 50% en un año. No estoy diciendo que compren oro mañana, pero sí estoy diciendo que los activos que se comportan bien en contextos de inflación alta y incertidumbre geopolítica, como el oro, los commodities agrícolas o los activos en economías exportadoras de materias primas, merecen estar en su radar. Tercero, si son empresarios o productores agrícolas, la escasez de fertilizantes no se resuelve con el ceasefire. El IIK ya está trabajando con países de la región para identificar proveedores alternativos. Trinidad y Tobago como productor de gas, Marruecos como proveedor de fertilizantes fosfáticos. Si su negocio depende de insumos importados, diversificar proveedores ahora, antes de que el problema se agrave en la segunda mitad del año, puede marcar la diferencia. La perspectiva que quiero dejarles. Trump inició una guerra diciendo que Estados Unidos casi no importa petróleo a través del estrecho de Hormuz. Técnicamente tiene razón. Estados Unidos produce el 20% del petróleo mundial y es autosuficiente energéticamente. Pero lo que Trump no dijo, o no quiso decir, es que el resto del mundo, incluyendo los aliados de Estados Unidos y los 600 millones de latinoamericanos, sí dependen de esa ruta. La guerra que Estados Unidos puede pagar sin sentirla directamente en su tanque de gasolina, la estamos pagando nosotros en el precio de la tortilla, la arepa y el frijol. Eso no es una casualidad. Es una estructura de poder económico que lleva décadas funcionando así. Y entenderla es el primer paso para tomar mejores decisiones. Resumamos lo que vimos hoy. Una guerra en el estrecho de Hormuz no es un evento geopolítico abstracto. Es un shock directo que viaja desde el Golfo Pérsico hasta su bolsillo en 3 pasos. Petróleo caro, fertilizantes escasos, inflación en los alimentos. El mecanismo lleva semanas activo. Sus efectos más profundos, especialmente en la canasta alimentaria, todavía no llegaron del todo. El ceasefire es real, pero frágil. Y el mercado energético físico sigue bajo estrés aunque los futuros se hayan calmado. La región enfrenta 2026 con presiones inflacionarias que ningún gobierno presupuestó hace un año. El margen de error es pequeño, y las familias, como siempre, son las primeras en sentirlo y las últimas en recibir ayuda. Ahora les pregunto a ustedes, ¿en su país ya sintieron el aumento de los combustibles o de los alimentos? ¿Creen que el ceasefire va a durar? Déjenme su respuesta en los comentarios. Me interesa mucho saber desde dónde están viendo esto. Si este análisis les fue útil, compartan el video. No hay mucho contenido que explique estos mecanismos con datos reales para nuestra región. Si quieren ser los primeros en recibir el próximo análisis cuando haya novedades, suscríbanse y activen la campana. Porque esto no terminó y vamos a seguirlo de cerca.
Hasta la próxima.